Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están listos para acompañarme a leer capítulo diario, como lo estamos haciendo, aprendiendo juntos de la palabra, dejando que Dios nos enseñe todos los días cómo debemos vivir esta vida. Le invito a que leamos este capítulo con el corazón abierto y pidiendo la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a leer el capítulo 20 del Deuteronomio. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que el tuyo, no les tengas miedo, porque está contigo Yahvé tu Dios, aquel que te sacó de Egipto. Cuando se acerque la hora del combate, se adelantará el sacerdote, dirigirá estas palabras al pueblo. Escucha, Israel, estás para enfrentar a tus enemigos. Que no desmaye tu corazón, no tengas miedo, ni te turbes, ni tiembles delante de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo contra tus enemigos y te salvará. Entonces los oficiales dirán al pueblo: ¿hay alguno de ustedes que tenga su casa nueva recién terminada y no la haya estrenado todavía? Vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Hay alguien entre ustedes que haya plantado una viña nueva y que todavía no haya podido disfrutar de ella? Vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro pase a ser el dueño de ella. ¿Hay alguno que esté prometido en matrimonio y que todavía no se haya casado? Regrese enseguida a su casa, no sea que muera en el combate y otro se case con su prometida. Dicho esto, añadirán todavía: ¿hay aquí algún hombre que tenga miedo o que le falte el ánimo? Regrese inmediatamente a su casa para que no contagie con su miedo a sus hermanos. Cuando hayan terminado de hablar, los oficiales se pondrán al frente del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para sitiarla, le propondrás la paz. Si ella te la acepta y te abre las puertas, toda la gente que en ella se encuentra salvará su vida. Te pagarán impuestos y te servirán. Si no se acepta la paz que tú le propones y te declara la guerra, la sitiarás, y cuando Yahvé tu Dios la entregue en tus manos, pasarás a cuchillo a todos los varones, pero a las mujeres y niños y el ganado y las demás cosas que en ella se encuentren serán tu botín, y comerás de los despojos de tus enemigos que Yahvé te haya entregado. Así harás con todas las ciudades que estén muy distantes de ti y que no sean de aquellas de las cuales has de tomar posesión. En cambio, no dejarás a nadie con vida en las ciudades que Yahvé te da en herencia, sino que las destruirás conforme a la ley del anatema, ya sean heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos, jebuseos. Así te lo tiene mandado Yahvé tu Dios, para que no te enseñen a imitar todas esas cosas malas que ellos hacían en honor de sus dioses, con lo cual tú pecarías contra Yahvé tu Dios. Si al atacar una ciudad tienes que sitiarla por mucho tiempo para tomarla, no destruirás los árboles frutales que estén alrededor, ni les meterás el hacha, ya que deben ser tu alimento. No los cortarás, pues, ¿son acaso hombres los árboles del campo para que los trates como a sitiados? Y si hay árboles que no son frutales, córtalos, y haz con ellos escaleras e instrumentos que te sirvan para tomar la ciudad que te opone resistencia. En este capítulo, hermanos, habla de que cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas carros y un ejército más numeroso que el tuyo, no les tengas miedo, porque está contigo Yahvé tu Dios, aquel que te sacó de Egipto.
Es lo que decían a este pueblo cada vez que tenía que pelear. Recuerdo que este pueblo tenía que pelear con las ciudades que nuestro Dios les iba a dar, que iban a despojar. Tenían que acabar con todo aquel gentío, con los animales, esas ciudades que nuestro Dios le decía. Entonces aquí les dice que no tengan miedo, que se acuerden de quién los sacó de Egipto. Yo no sé, pero tal vez los que van a pelear a la guerra, los soldados, tal vez les da un poco de miedo. Yo pienso que humanamente sí les da miedo, porque pueden perder la vida. Pero tienen que recordar que para eso fueron instruidos, para defender su patria. Lo mismo, este pueblo tenía que recordar que Yahvé les protegía. Y lo mismo nosotros tenemos que recordar que nuestro Dios nos protege, que Él es el mismo que nos ha ayudado en todos los problemas. Humanamente todos tenemos miedo, hermanos. Humanamente a todos nos da miedo enfrentar una situación difícil, ya sea una enfermedad, un problema, nos da miedo, porque somos seres humanos, frágiles. Pero tenemos que recordar, hermanos, así como se les decía a ese pueblo, cuando iban a pelear, que Yahvé estaba con ellos, así nosotros también. Tenemos que recordar que nuestro Dios está con nosotros. Es verdad que cuando llegan las pruebas sentimos que Dios nos ha abandonado. Humanamente eso sentimos, pero no. Nuestro Dios nunca nos abandona. Así como en ese pueblo de Israel, Él peleaba por su pueblo, así Él pelea por nosotros, hermanos, contra nuestros enemigos. Ya no le hablo de enemigos que son carnales, sino enemigos que son espirituales, hermanos, que nos atacan día y noche. Como dice San Pablo en Efesios 6, no nos estamos enfrentando a seres humanos, sino a seres infernales. Nos estamos enfrentando día a día, y de todo eso nuestro Dios nos defiende, hermanos. Así que no hay que tener miedo. Madre Teresa de Calcuta decía que el obstáculo más grande es el miedo. Y sí, hermanos, cuando tenemos miedo, nos bloqueamos. Simplemente cuando estamos enfermos y pensamos en mil cosas, ¿qué será esto?, nos llega el miedo, hermanos. Y eso nos impide caminar ya, nos impide mirar las cosas que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida. Así que no le demos cavidad al miedo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos quite el miedo a enfrentar las situaciones difíciles que tengamos que pasar. Entonces, aquí nos habla de que ellos tenían que confiar en Dios y el pueblo tenía que decirle estas palabras. O sea, el sacerdote dirigía estas palabras una vez que iban a combate. Escucha, Israel, estás para enfrentar a tus enemigos. Que no desmaye tu corazón, no tengas miedo, ni te turbes, ni tiembles delante de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo. Es lo que tenemos que tener presente siempre, hermanos, que Dios está con nosotros y que en ningún momento nos deja. Hay una oración hermosa de Santa Teresa de Ávila que a mí me gusta mucho y que todos los días la repito. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo le alcanza y quien a Dios tiene, nada le falta. Cuando estoy angustiada, que me llegan los miedos a tantas cosas que tengo que enfrentar, empiezo a repetir esa oración y encuentro la paz, porque nada me tiene que turbar, porque todo se va a pasar, porque nada es para siempre. Yo le invito a que recite esta hermosa oración y que la haga suya. Recítela cada vez que tenga miedo a enfrentar lo que nuestro Dios permita. Recuerde que nada nos pasa sin la voluntad de Dios. Aquí también nos habla que si alguien tiene una casa nueva y todavía no la ha estrenado, o alguien tiene una viña, o alguien está comprometido a casarse, o si alguien tiene miedo, que no vayan a la guerra. Fíjese nomás, aquí nos habla de esto. Los que tenían miedo, los que tenían propiedades y que no las habían estrenado, que se fueran a su casa para que disfrutaran de eso, no sea que otros disfrutaran de eso. Y las personas que tenían miedo tenían que alejarse porque podían contagiar a los demás. Y es que sí, cuando alguien tiene miedo y te arrima a esa persona que solamente tiene miedo y miedo,
se te puede contagiar ese miedo. Qué hermoso es cuando nos armamos de valor y decimos, es verdad que está difícil, Señor, pero confiamos en ti. Escuchaba en la Santa Misa al sacerdote que decía que cuando nosotros tenemos esas dudas, hermanos, y pensamos que cuando nos llega un problema, pensamos que Dios nos ha abandonado. Y yo analizaba, decía, sí, Señor, efectivamente, nuestra fe es tan pequeña en ti, Señor, que en los momentos de dificultad desconfiamos de ti, Señor, con tantas pruebas que nos has dado, con tanto amor que nos has demostrado cada vez que hemos estado en dificultades como lo estuvo este pueblo, que siempre nuestro Dios peleó por ellos, los defendió de todos sus enemigos. Y el sacerdote decía que en los momentos difíciles que tengamos que pasar en la vida, tenemos que acordarnos de los momentos que nuestro Dios nos ha ayudado, y así como nos sacó de ese problema que antes teníamos, así nos va a sacar de esto que estamos viviendo. Tenemos que confiar en Él. Podemos decirle a nuestro Dios, Señor, no entiendo nada de todo esto que está pasando, pero me abrazo a ti y confío en ti. Sé que me vas a sacar en victoria. Es lo que tenemos que decirle a nuestro Dios. Y sí se vale llorar, hermanos. Llorar no es un signo de que estemos renegando, sino simplemente deshogamos nuestro corazón a aquel que nos puede ayudar. Así que no tengamos miedo. Esta lectura nos lleva a no tener miedo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga personas valientes y que se lleve nuestros miedos. Le recuerdo cuando los apóstoles tenían miedo cuando Jesús fue crucificado y que ellos pensaban que les podía pasar lo mismo. Ellos se escondieron, cerraron las puertas porque tenían miedo. Y cuando llegó el Espíritu Santo a sus vidas, ese miedo se fue y fueron capaces de salir a predicar a un Jesús vivo. Lo mismo nosotros, pidámosle al Espíritu Santo que se lleve nuestros miedos. Es lo que yo más le pido, que se lleve mis miedos y que me haga una mujer valiente, y sobre todo que realmente yo pueda creerle a Dios, porque a veces dudamos, hermanos, en la prueba, le fallamos a nuestro Dios. Y también decía nuestro sacerdote que nos comparte la misa en esta su radio, decía que siempre que nos pasa algo, le echamos la culpa a Dios. Decimos que Él nos está castigando, y tenemos que pensar que Dios no castiga a nadie, que Él es infinitamente bueno como para castigar a sus hijos. Simplemente hay cosas que Él permite porque son para nuestro bien. Así que no dejemos que el miedo se apodere de nosotros, porque una persona que deja el miedo que se apodere de él o de ella, la verdad ya no tiene fuerzas para seguir y puede caer en una fuerte depresión y puede llegar hasta querer quitarse la vida. Así que pidamos la ayuda del Espíritu Santo, que está listo a ayudarnos, a nuestra Madre Santísima, ella que no entendió nada, pero siempre hizo la voluntad de nuestro Dios. ¿Hubo miedos en su vida? Claro que sí, pero todos esos los enfrentó al lado de nuestro Dios, confiando en Él, de que Él la sacaría en victoria, como así fue, y lo mismo hará con nosotros. Así que esta lectura nos llevó a no tener miedo. Hay una alabanza preciosa de la hermana Glenda que le invito a que la escuche. Búsquela en la internet, que dice: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Digámosle esto a nuestro Dios. Que Dios me le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien todos sus pasos. Bendiciones.